Sentía como si aquel ser, que yo había dejado libre entre los hombres, dotado de poder para realizar horripilantes asesinatos, como el que hacía unos días había cometido, estuviese guiado por mi propio vampiro, mi propio espíritu, que quedaba libre, fuera de su sepulcro, destinado a destrozar aquello que me era más amado. Cuando no tengo que hacer la típica pregunta de si algo vale la pena, nos enfrentamos a una obra de arte, y estoy hablando de un clásico de la literatura. Uno de los libros que ha sido peor interpretados y representados en series o películas, una obra maestra que saca los más profundos miedos de la humanidad y los hace visibles, tangibles a través de un personaje que regresa de la muerte gracias a la arrogancia de un ser humano. Hoy quiero hablarles de Frankenstein de Mary Shelley. Tenía unas ganas infinitas de hacer esta reseña porque fue un libro que disfruté mucho y tardo mucho en hacer reseñas literarias precisamente porque le dedico mucho tiempo a leer, y no solamente a leer. Si la obra me está gustando, investigo sobre el personaje, sobre los personajes, sobre la época, el tipo. Esta obra fue escrita en un estilo gótico, que fue otra de las cosas que me retrasó. Se parece mucho al romanticismo. Hasta ahora yo he leído Las desventuras del joven Werther de Johann von Goethe, y ambos estilos a mí me encantaron. Probablemente si se animan a leer este libro y no están acostumbrados a leer este tipo de libros y el estilo no es de su agrado, vayan a tener un poco de trabas al leerlo. Sin embargo, a mí me encantó, me está encantando mucho el romanticismo, y seguramente el próximo libro que compre vaya a ser de uno de estos autores o de algún representante del romanticismo, algún clásico de la literatura de esta época. Lo que hacen aquí es tener una relación muy íntima entre los sentimientos y las situaciones de los personajes y todo su entorno. Entonces vemos descripciones muy finas y detalladas que van acorde a lo que está viviendo el personaje. Para ejemplificar esto, les voy a leer una cita del mismo libro de Shelley. Miré hacia abajo, el valle. Una inmensa niebla se elevaba desde los ríos que corrían por él y zigzagueaban en densas espirales alrededor de las montañas opuestas, cuyas cimas estaban ocultas por homogéneas nubes. El cielo negruzco dejaba escapar una tempestad que hacía aún más tristes los sentimientos que despertaban en mí aquella escena. ¡Ah! ¿Cómo puede el hombre presumir de una sensibilidad mayor a la de las bestias? Y bueno, ese es un pequeño ejemplo del tipo de fragmentos que van a encontrar en el libro de Mary Shelley. A pesar de ser un libro pequeño, son menos de 200 páginas, es algo complejo, no solamente por el estilo literario, si es que no están acostumbrados a leer algo de esta época, sino que también tiene unas reflexiones que te dejan pensando sobre la existencia misma del ser humano. Pero dejando el estilo literario de un lado, voy a hablar un poco de la talentosa Shelley. Que quise hacer un resumen. O sea, esta mujer vivió muchas cosas, hizo tantas cosas, fue hija de una de las primeras pioneras en el feminismo. Sus padres estudiaban mucho, y no es de extrañarse que ellos, teniendo estas ideas feministas, pro cultura y toda la literatura y el arte al cual estaban expuestos, obviamente querían que sus hijas tuvieran ese tipo de educación. Entonces, a pesar de que Shelley no fue a una escuela como tal, sobre todo porque la época en la cual ella vivió no permitía que muchas mujeres fueran educadas, tuvo la fortuna de estar siempre cerca de la literatura, y el escribir me parece que fue una de las cosas que la ayudó, porque sufrió mucho durante toda su vida. Su madre murió cuando ella era muy pequeña, era un bebé. Su madrastra no la trataba muy bien. Se fugó en algún momento con el amor de su vida, quien en ese momento estaba casado, y por eso fue repudiada por su propia familia. Tuvo muchísimos abortos, no pudo tener un hijo. Todos o morían durante el parto, o cuando ya estaban pequeños eran tan débiles que no alcanzaban los 2, 3 años de edad.
Y obviamente esto la deprimía mucho. Además de que su vida con su esposo no fue tan, tan linda, a pesar de que ella lo amaba mucho, sino que su esposo le ponía el cuerno en la primera oportunidad que él tenía. Vivió la mayor parte de su vida en la pobreza, debido a que por hacer algo que no era considerado legítimo con su esposo, con quien se fugó, a su esposo pues obviamente le negaron el dinero al cual tenía acceso, y pues la familia de Shelley no era muy adinerada, que digamos, siempre estuvieron sufriendo por el dinero. Y vivió muy deprimida, con una salud bastante deplorable, o sea, una salud bastante mala. Y esta tristeza, toda esta frustración, ella lo refleja mucho en su libro. Ay, qué mundables son los sentimientos del hombre, qué extraño es el apego por la vida, aun cuando nos sentimos desdichados. Y este es uno de los ejemplos muy claros de cómo este libro te deja frases que te dejan pensando, cómo el ser humano, a pesar de estar viviendo en tristeza y sufrimiento, tiene este instinto por seguir sobreviviendo. Y bien, una de las cosas que puedo decir que lamenté mucho al leer este libro fue la edición que decidí comprar. Me fui por la más barata y no creí que el libro me llegara a gustar tanto. O sea, creo que me costó 50 pesos y es de una editorial que no menciona los traductores. No soy una experta en literatura, pero por ahí a uno de mis youtubers favoritos en Sputnik, a Alejandra, la escuché decir que si un libro no tiene quien lo tradujo, quiere decir que la editorial no pagó por la traducción, y creo que pasó esto con mi edición. Pero a pesar de ello me encantó el libro, entonces voy a estar buscando una muy buena edición de este libro porque me gustó mucho. Entonces sí me voy a ahorrar mis pesitos para que en el futuro me pueda comprar una edición más bonita y leerlo de nuevo. Sé que es uno de los libros a los cuales voy a volver recurrentemente, ¿no? Que es mucho decir, hay muy pocos libros que yo leo más de una vez. Creo que Frankenstein y 1984 de Murakami son de los pocos libros que le he dado una segunda leída. Leí mucho sobre la autora porque me extrañó que una obra de esta época, sobre todo por cómo se trataba a la mujer en ese entonces y por el poco reconocimiento que se le da por lo general a las mujeres en muchos medios profesionales, en la literatura, también lo vemos últimamente, pero en esta época en específico, en estos años, era muy difícil que una mujer recibiera educación y era muchísimo más difícil que se le reconociera por un libro durante su vida, y esto pasó con Mary Shelley. Entonces fue una de las cosas que me llamó la atención, pero se incluía todos los datos interesantes que me parecieron sobre la vida de Mary Shelley en este video sería eterno. Entonces decidí hacer un video más adelante con datos curiosos sobre la vida de Mary Shelley para los que sientan un poco curiosidad o quieran ver de cómo fue su vida. Realmente fue una persona que vivió muy intensamente y que se refugió totalmente en la literatura, y es un claro ejemplo de que una persona cuando está deprimida y se refugia en el arte, cualquier tipo de arte, empieza a hacer obras maestras. Si les da mucha flojera leer este libro porque no les gusta leer o porque no les gustan los clásicos o el gótico y el romanticismo de plano no es lo suyo, yo les recomiendo la interpretación de Victor que vemos en Penny Dreadful. De hecho, todas las imágenes que están viendo en este video es de esa serie. Es una serie de 3 temporadas y retoma personajes literarios de, si no mal recuerdo, 3 o 4 libros. Entre ellos está obviamente Frankenstein, está Drácula y también el retrato de Dorian Gray. No es la historia realmente de Frankenstein en sí, o sea, la historia es totalmente diferente, los monstruos pasan a segundo plano. Sin embargo, cómo está representado el personaje de Frankenstein, el monstruo y todas las situaciones en las cuales se ve inmiscuido el personaje principal
de Mary Shelley están tan bien representadas, se los recomiendo muchísimo. Seguramente haré una reseña de esa excelente obra. Además, una de las cosas que podemos ver también en esta serie y en el libro, lo que a mí más me gustó de este libro es que te lleva a preguntas existencialistas muy fuertes. Mientras yo estaba leyendo lo que le estaba pasando a Víctor y a su monstruo, no pude dejar de identificarme con ambos. Con el monstruo en el sentido de que si nosotros somos seres humanos y hemos sido creados por un dios o un ser superior, ¿no le habrá pasado lo mismo que le pasó a Víctor cuando creó a su monstruo? Que al final se arrepintió y está tratando de destruirnos poco a poco sin lograr tener un realmente éxito al destruirnos. Esa fue una de las preguntas que me estaba haciendo cada vez que veía que Víctor estaba tratando, empeñado en destruir a su propia creación. Otra de las cosas es que el monstruo, hay muchas personas o muchas reseñas más bien que yo me encontré en internet, que decían que el monstruo era un ser muy sensible y que tenía unas capacidades extraordinarias. Y sí tiene capacidades extraordinarias. Entre ellas es que es prácticamente inmortal, tiene una velocidad impresionante, muchísima fuerza y una inteligencia descomunal. O sea, este monstruo se quedó solo varado en el mundo y en menos de un año que pasa en el libro, el monstruo ya sabía leer y escribir. Y no leer y escribir cualquier cosa, o sea, sabía leer y entender obras literarias totalmente complejas. Sin embargo, como él buscaba el amor, cariño y aceptación de los seres humanos, que obviamente lo iban a repudiar totalmente, pues decidió matarlos a todos, lo cual no se me hace tan noble y de buen corazón por parte del monstruo. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mi reseña. Ojalá y se animen a leer esta obra literaria, es muy recomendable. Y si no, pues está Penny Dreadful, que es también muy llevadera y que me encantó. Otra de las cosas que, si quieren dejarme en los comentarios alguna recomendación de una muy buena edición de Frankenstein, yo se los agradecería. Siempre leo sus comentarios y trato de responderlos a todos. Es la fortuna de tener un canal muy pequeño en YouTube. Eso es todo por mi parte. Yo soy MK. Hasta la próxima.